Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Vimos la semana pasada que Yeshua murió sobre la cruz. Pero antes de avanzar más, debemos entender algo que es realmente vital. Porque hay personas que quieren atacar la autoridad de la Escritura, la inspiración de la Escritura, y ellos señalarán que cuando alguien muere por la crucifixión, realmente sufren la muerte debido a que se debilitan demasiado para respirar, se sofocan. La pregunta es, ¿murió Yeshua en la cruz? Sí, así fue. ¿Pero murió debido a que fue crucificado? Y la respuesta es no. ¿Por qué lo digo? Bueno, saquen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 19. Vimos la semana pasada, cuando concluimos nuestro estudio, que Yeshua habló y dijo, consumado es, e inmediatamente entregó su espíritu. Algunas personas dirán, si Yeshua murió por la crucifixión, no hubiera sido capaz de hablar. De hecho, en otro evangelio se nos dice que Él gritó a gran voz y dijo, consumado es. Pero, ¿cómo podría alguien que murió por la crucifixión hablar con fuerte voz? La respuesta es científicamente no se podría, pero esto es lo que quiero que vean. Yeshua murió sobre la cruz. Yeshua fue crucificado, pero Él no murió por la crucifixión. No, lo que produjo su muerte, la causa fue la siguiente. Descubrimos que Pablo nos dice que Yeshua se hizo pecado en representación nuestra. En otras palabras, vemos en la Escritura que tu pecado y mi pecado, los pecados del mundo, fueron colocados sobre Él. Hay una relación bíblicamente hablando, todos lo sabemos, entre el pecado y la muerte. Fue debido a que el pecado fue colocado sobre Él que Él murió. No debido a que fue crucificado. Fue crucificado, pero no murió por esa razón. Bien, sabemos algo que confirmará esto. Vamos a ver que esos que fueron crucificados con Él, y la Escritura enfatiza esto, a ellos tuvieron que romperles las piernas debido a que estaban vivos y seguirían estando vivos por al menos 2 o 3 días más. Bueno, para descubrir lo que estamos hablando y conocer la razón bíblica, saquen sus Biblias y vean conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31. Dice, por tanto los judaístas, ya que era la preparación, es decir, la preparación para la Pascua, es el día de la Pascua, con el fin de que el cuerpo no permanezca sobre la cruz en el sábado. Entonces ellos estaban preocupados porque el sábado se aproximaba. Por esta razón, muchas personas enseñan que como el sábado se acerca, y ellos no quieren que los cuerpos sigan en la cruz en Shabbat, por lo tanto el Shabbat, el sábado, es el 7º día de la semana, entonces este tuvo que ser el 5º día de la semana, el viernes. Eso suena lógico hasta que entiendes la Torá y entiendes lo que fue escrito en el Nuevo Testamento. Encontramos que Yeshua no fue crucificado el Viernes Santo. Esa es una falsa enseñanza. ¿Por qué puedo estar 100% seguro? No solo fuertemente confiado en ello, sino absolutamente seguro. Porque la Escritura nos dice 2 cosas. Primero que nada, Él fue crucificado el día de la preparación, el día 14 de Nisán. El día 15 de Nisán es el primer día del pan sin levadura. Y si miras en Levítico capítulo 23, con el fin de entender el Evangelio de Juan, realmente debemos entender las fiestas de Israel. El Moadín, los tiempos señalados, todas estas festividades. Y muchas de estas fiestas como el Yom Teruah, la fiesta de las trompetas,
el primer día de la fiesta de los tabernáculos, Shemini Atzeret, la asamblea de los 8 días, y también el primer día del pan sin levadura y el último día del pan sin levadura y la fiesta de Pentecostés, Shavuot. Todos esos días, así como Yom Kippur, todos esos días, no importa qué día de la semana caigan, son los que se conocen como Alto Shabbat, es decir, no es el séptimo día regular de cada semana, el sábado, sino que es un día que es tratado como un Shabbat, aunque caiga cualquier día de la semana. Y cuando leemos en la Escritura, mira de nuevo el verso 31, por tanto, los judaístas, ya que era preparación con el fin de que los cuerpos no permanecieran sobre la cruz en el día Shabbat, noten lo que dice, porque un gran día era el Shabbat. Ahora, esta expresión, aquí de nuevo, Ein gar megalin e hemera e chrono tu sabbatu. eso en griego nos dice que no es el día normal, el séptimo día o sábado, sino que es un alto Shabbat, que es una manera coloquial de llamar a un día festivo. Ahora, ¿de qué día festivo están hablando aquí? Queda muy claro. Están hablando del día 15 de Nisan. Hemos dicho una y otra vez que todo esto está ocurriendo en la preparación, la Pascua. El día siguiente es un alto Shabbat. Es el primer día del pan sin levadura. Y si vemos en otras partes de la Escritura, encontramos que después del Shabbat, o sea, del alto Shabbat, las mujeres fueron y compraron y prepararon especias y luego descansaron en el séptimo día, el sábado. Y entonces no fue sino hasta el día siguiente, el primer día de la semana, cuando ocurrió la resurrección de Yeshua y las mujeres llegaron y vieron la tumba vacía. Quiero que ustedes estén en lo correcto. Cuando la Escritura dice aquí, con el fin de que el cuerpo no permanezca allí durante el Shabbat, porque ese Shabbat era un día alto, hablando del día 15 de Nisan, el primer día del pan sin levadura, y no importa qué día caiga, sería tratado y llamado como un Shabbat. ¿Qué ocurre? Estos individuos, los judaístas, le pidieron algo a Pilato, que las piernas de estos hombres fueran rotas y sus cuerpos removidos. Con el fin de acelerar la muerte, lo que podían hacer era esto. Cuando alguien era crucificado, con el fin de respirar, ellos tenían todo el peso de su cuerpo sobre sus brazos, y con el fin de respirar necesitaban expandir sus pechos, y eso exige la habilidad de tener la fuerza suficiente para poder respirar. Ustedes pensarán, ¿es fácil respirar? Sí, para nosotros, pero cuando estás bajo un dolor tremendo y sufrimiento, y el peso de tu cuerpo está sobre tus brazos, es difícil respirar. Por tanto, lo que ellos harían sería empujar hasta un lugar en el que pudieran levantarse y luego empujar de nuevo con el fin de aliviarse, quitar el peso de tus brazos y poder respirar con más facilidad. Entonces, esto es lo que ellos hacían. Pero cada vez que colocaban el peso sobre sus pies, recuerden, tenían un largo clavo que atravesaba sus tobillos y cada vez que ponían más presión sobre este, causaría gran dolor. Por tanto, iban de un lado a otro, entre el dolor de sus tobillos que subiría por las piernas y la presión y el estrés y el dolor de los brazos. Iban de un dolor de tortura al otro, y eso sería agotador. Bueno, con el fin de acelerar el proceso de su muerte, les romperían las piernas. Por tanto, no tenían ningún control con el fin de empujarse hacia arriba para hacer posible respirar, y se sofocarían rápidamente. Bueno, eso fue lo que hicieron con los dos criminales que fueron crucificados a la derecha y a la izquierda de Yeshua. La Escritura dice que él estaba en el medio. Su muerte era donde estaba el enfoque. Una vez más, le pidieron a Pilato que ordenara que sus piernas fueran rotas y los cuerpos pudiesen ser removidos. Por tanto, los soldados vinieron y al primer hombre le rompieron sus piernas y así al segundo que había sido crucificado con él. Pero, miren el verso 33, pero en cuanto se acercaron a Yeshua, se dieron cuenta de que él ya había muerto y no le rompieron sus piernas.
¿Por qué fue eso? Aquí de nuevo, con el fin de que la escritura fuese cumplida. Pero uno de los soldados hizo algo. Él tenía una lanza y su lanza, él clavó en un costado de Yeshua y de inmediato salió, y esto es importante porque esta palabra para salir está también relacionada con redención. Es la palabra griega que usaríamos para salir de Egipto, para avanzar. Es una indirecta para redención y noten lo que dice: sangre y agua salieron. Entonces, este soldado vino con su lanza cuando Yeshua aparentemente ya estaba muerto. Le clavó la lanza para ver si se movería o si en verdad estaba muerto. Y luego de que lo hizo, sangre y agua salieron de él. Esto nos enseña algo. La sangre es el elemento necesario para la redención. Y de nuevo, necesitamos ser precisos. Algunas personas enseñan que la sangre de Yeshua no es tan importante, sino solo su muerte. Bien, su muerte es vital, pero hay una conexión entre sangre y muerte. No es suficiente decir que el derramamiento de la sangre es solo una forma poética de llamar a la muerte del Mesías. Hay poder en la sangre. La sangre es necesaria. Un animal podía ser sacrificado, podía morir, pero si la sangre no era dispuesta y colocada apropiadamente, no se hubiese concedido el perdón. Entonces la sangre es una parte muy importante del sistema de sacrificios, y la sangre de Yeshua es vital. No basta decir, solo su muerte es importante. Eso no es verdad. La sangre del Mesías es vital. Y dice que su sangre salió, una manera coloquial de aludir a la redención, y también agua. Bien, esta agua es también significativa. Se ha dicho que es agua purificadora a través de la redención, que nos otorga pureza, pero también si vemos en Zacarías capítulo 14, donde se habla del agua, también se relaciona con el Espíritu. Entonces podemos ver que no se trata del uno o del otro, sino que es un entendimiento más completo de esta expresión. A través del trabajo redentor del Mesías, es decir, el derramamiento de su sangre, no solo tenemos pureza, sino que también tenemos el otorgamiento del Espíritu Santo. Hay una conexión entre la redención y recibir al Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, esta enseñanza en el libro de Isaías capítulo 59, versos 20 y 21. Entonces le clavaron la lanza a Yeshua, y sangre y agua salieron de él. Y aquel que vio esto da testimonio, y su testimonio es verdadero. Quien quiera que esté escribiendo esto, el Evangelio de Juan, quien quiera que vio esto y lo escribió, su testimonio es verdadero, y él sabe que está diciendo la verdad. ¿Y por qué hace esto? Miren al final del verso 35. Con el fin de que ustedes también crean. Todas estas cosas el autor las presenció. Todas estas cosas fue inspirado a escribirlas por medio del Espíritu Santo. Y todo esto tuvo lugar por una razón, y esa razón es que tú y yo podamos creer. No ignores la cruz. No olvides los sufrimientos del Mesías. No rechaces el derramamiento de su sangre, ese precioso regalo para el perdón de nuestros pecados. Cree en Él y permite que esa fe transforme tu vida. Ese es todo el propósito de Yeshua. Ese es todo el propósito de la Escritura. Y es la razón por la cual transmitimos estos mensajes. Vidas puedan vivir de una manera loable ante Dios, manifestando su gloria a otros. Veamos ahora el verso 36. Estas cosas sucedieron con el fin de que la Escritura fuera cumplida. Es decir, una y otra vez vemos cuán importante es que cada cosa que le sucedió a Yeshua, todo lo que dijo, todo lo que hizo, tenía el fin de que la Escritura fuese cumplida. Y si eres sabio, querrás que tu vida, todo lo que digas, todo lo que pienses, todo lo que hagas, sea para que la palabra de Dios se cumpla a través de tu vida. Verso 36, segunda mitad. Y un hueso, es decir, su hueso, no fue roto. Y de nuevo, para que la Escritura se cumpliera, que mirarán a aquel que fue traspasado. Ahora, el contexto señala la lanza del soldado romano.
Mucha gente quiere culpar al pueblo judío colectivamente, pero no. Todos somos culpables. No fue el pueblo judío de algún modo especial. Esa es la base del antisemitismo. Pero no es el caso. La humanidad es culpable de la sangre del Mesías. Pero una vez más, vemos dos escrituras adicionales cumplirse. De los Salmos, ni un solo hueso suyo fue quebrado, aunque sí los de los otros dos hombres. Y Yeshua, ¿por qué él tenía autoridad sobre su muerte? ¿Por qué entregó su espíritu exactamente en el momento en el que lo hizo? Con el fin de que él muriera antes de que sus huesos fueran rotos como los de los otros dos, ya que si hubiese sido así, la escritura habría sido violada. Él no hubiese podido ser ese siervo sacrificado. En segundo lugar, dice, y mirarán a aquel que fue traspasado. Eso nos dice que Él es el vencedor. Si miras el contexto del cual esta escritura es tomada, Zacarías capítulo 12, verso 10, busca mostrarnos que Él es de hecho el Mesías. Verso 38. Y después de estas cosas, José de Arimatea le pidió a Pilato, como era un discípulo de Yeshua, pero escondido, es decir, que su fe no era conocida públicamente, sino que estaba encubierto, debido al temor a los judaístas. Ahora bien, este es un ejemplo perfecto de que si tomamos esta palabra y la traducimos como los judíos, como el pueblo judío en general, no tendría sentido porque él mismo era un judío. Así que José no podía tener miedo de sí mismo. Él teme al liderazgo judío, pero no al pueblo judío en general. Entonces, debido al temor a este grupo de líderes, los judaístas, debido a que él mismo era un discípulo, él fue y preguntó si podía quedarse con el cuerpo de Yeshua. Y él recibió permiso, o sea, Pilato le dio permiso. Por lo tanto, fue y tomó el cuerpo de Yeshua, y fue también Nicodemo. ¿Quién es este Nicodemo? Es el mismo hombre del cual hablamos en Juan capítulo 3, este que vino a Yeshua por la noche, en el inicio de su ministerio. Y él trajo una mezcla de mirra y aloe como de 100 litros. Bien, es muy importante que el número 100 esté aquí. ¿Por qué? Bueno, el número, ya sea 10 o 100 o 1000 o 10,000, el número 10 y sus distintos múltiplos demuestran que algo está completo. Y ellos van a lidiar con la muerte del Mesías, lo van a sepultar. Y lo hicieron así, entendiendo que lo que el Mesías hizo, lo hizo completo. Es decir, perfectamente cumplió la voluntad de Dios con su sacrificio. Miren el verso 40. Por tanto, tomaron el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lino con todo tipo de especias, tal como lo dicta la tradición judía para la preparación fúnebre. Verso 41. Y este lugar donde él fue crucificado tenía un jardín, y en el jardín había una tumba nueva. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, se nos dará información atestiguando el hecho de la ubicación del sepulcro de Yeshua. Se ha señalado con toda precisión y se nos ha dicho que cercano al lugar donde Yeshua fue crucificado, primero que nada, fue un lugar muy público. ¿Por qué? Ya se dijo que muchos de los judaístas pasaban por este lugar y serían testigos y leerían esa inscripción que estaba colocada sobre la cruz. Yeshua, Rey de los judíos. En segundo lugar, sabemos algo más. Cerca del lugar donde fue crucificado, muy cerca, había una tumba. Y no cualquier tumba, sino una tumba nueva, lo cual podría significar también una tumba que no estaba terminada, una que nunca antes había sido usada, que no estaba completa. Y también se nos dice al final del verso 41, solo este hecho, nadie nunca había sido colocado allí. Bien, vemos sin duda una tumba nueva. Y hay otra razón por la que tenemos este término, una tumba nueva, la palabra nuevo. Y he compartido esto muchas veces con ustedes y lo quiero repetir. Esa palabra nuevo es una palabra que se refiere al reino. ¿Por qué lo digo?
Bueno, lo digo porque si ves en el libro de Apocalipsis, cuando habla sobre la Nueva Jerusalén, hablando sobre el reino, dice, «He aquí, todas las cosas son nuevas». Entonces, debido a eso, vemos una conexión entre el concepto de nuevo y el reino de Dios. Del mismo modo, el pacto que el Mesías estableció, una de las razones por las que la sangre no es solo una palabra coloquial para muerte, verán, muchas personas dirán, «Oh, Yeshua derramó su sangre, eso significa que Él murió, es todo». Es una falsa enseñanza. No digo que todo lo que ellos enseñan sea falso, pero en este aspecto es falso. Sabemos que Yeshua enfatiza su sangre en la noche que fue traicionado y en la víspera de su crucifixión. ¿Por qué lo digo? Porque Yeshua tomó la copa después de la cena y dijo, «Este es el pacto que se ha establecido en mi sangre». La sangre no solo significa muerte, la sangre es necesaria para ratificar un pacto. Entonces, fue la sangre de Yeshua la que ratificó su pacto. ¿Y por qué eso es tan importante? Bueno, hablamos del término nuevo. Cuando miramos las Escrituras, Yeshua usó esto. El Antiguo Testamento lo dice bien en Jeremías 31, cuando habla sobre la sangre de Yeshua ratificando un pacto, llamado el Nuevo Pacto. Y eso significa que es un pacto de reino. Entonces, la muerte de Yeshua, Él fue colocado en una tumba nueva, significando que su muerte se relaciona con el establecimiento del reino. Y hubo una preferencia aquí, porque Él fue la primera persona colocada allí. Él tenía lo que llamaríamos una prioridad. Está relacionado al mismo concepto de recién nacido y todo lo que tiene que ver con una superioridad que Yeshua tiene con respecto al reino. Él es el Señor del reino, el Rey del reino, Él es el camino al reino y los medios para vivir una vida de reino. Una vez más, verso 41. Y en el jardín había una tumba nueva en la cual nadie había sido colocado. Por tanto, de cara a la preparación, o sea, a la preparación para la Pascua de los judaístas, dice, por esta causa, como la tumba estaba cerca, ellos colocaron a Yeshua en ella. Bien, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado algo importante al entender el marco de referencia de la crucifixión de Yeshua. Yeshua no fue crucificado en cualquier día. Él fue crucificado en la Pascua, la fiesta de la redención. Y eso se relaciona con lo que su muerte produciría. Y quiero hablar sobre la redención por algunos minutos. Porque si fallamos al entender la redención, no podemos apreciar la muerte del Mesías. Verás, redención es una palabra muy rica en el lenguaje bíblico. En griego es la palabra geulá, y es una palabra de gozo, porque se relaciona con el cambio. Si tú eres sabio, desearás muchos cambios en tu vida. Porque por ti mismo, tu vida reflejará a este mundo. Tus deseos serán deseos mundanos, tus pensamientos serán pensamientos mundanos. Tu vida vivirá para alcanzar metas mundanas. Tú necesitas cambiar, necesitas tener un cambio redentor que te conecte con el reino. Tu vida necesita ser movida por el reino. Tú necesitas una perspectiva de reino. Tú necesitas perseguir las cosas del reino. Y es solo la redención la que logra eso. ¿Por qué lo digo? Bueno, esta palabra redención involucra una transacción, una transferencia. Hubo un pago realizado, esa es la transacción, y ese pago fue la sangre del Mesías. La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay remisión de los pecados. Entonces es la sangre del Mesías la clave para remover el pecado de tu vida, las consecuencias eternamente, pero también el poder y la autoridad que tiene el pecado sobre tu vida. Entonces hay una transacción, un pago que se entrega y luego una transferencia. Ya tú no le perteneces
más al pecado, sino que ahora por la redención, por la muerte del Mesías, su derramamiento de sangre, te has convertido en posesión comprada por Dios. Él te redime. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, recuerden lo que dice Pablo en 1 Corintios. Ustedes no son de sí mismos, sino que han sido comprados por un precio. ¿Cuál es el precio? La sangre del Mesías. Entonces, por la redención ya no me pertenezco a mí mismo. Literalmente, nunca fue así. Porque yo estaba atado al pecado, estaba atado por Satanás, o sea, iba a sufrir el mismo destino que Satanás. Pero ahora por la redención, por este pago a través de la muerte del Mesías y el derramamiento de su sangre, he sido transferido para ser una preciosa posesión del Dios Todopoderoso. ¿Y qué es lo que dice aquí? Pablo dice que ya que hemos sido comprados con un precio y ya no nos pertenecemos, glorifiquemos a Dios, sirvámosle a Él. Y esa es la gloria de la cruz. Produce un cambio por el cual la gente que estaba atada al pecado ahora son libres. Aquellos que no podían hacer nada más que vivir una vida vergonzosa. Verán, todo aquel que no haya recibido al Mesías se presentarán ante Dios desnudos, es decir, en vergüenza. Ellos son culpables ante Él. Pero a través de la cruz, por el pago de su sangre, somos transformados y le pertenecemos a Él. ¿Y saben lo que Él hace? Él nos viste con vestiduras blancas. Eso significa pureza, y el blanco además, en los días antiguos, representaba aceptación. Esas vestiduras blancas serán para las personas que son recibidas. ¿Y dónde seremos recibidos? En su misma presencia. Ahora, la redención tiene que ver con la intimidad de Dios. ¿Por qué lo digo? Bueno, los sabios de la antigüedad enseñaban que existe una palabra muy importante que encontramos siempre que se menciona la redención en la Escritura. ¿Sabes cuál es? Es la palabra hebrea em, la cual significa con. Verán, la redención, su resultado es que nos lleva a una posición donde estamos con Dios. Y eso debe darnos un gozo eterno, porque no estaremos separados de Él, sino que ahora, gracias a la muerte del Mesías sobre la cruz y el derramamiento de su sangre, estaré con Él por la eternidad. Y por eso es que el Mesías dice, sí, yo me voy, pero regresaré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y por eso es que, si amamos a Dios, si creemos que es un Dios bueno, un Dios santo, estaremos prestos a recibirlo en nuestra vida, al confesar nuestros pecados y confiar en la muerte del Mesías, el derramamiento de su sangre para la expiación de nuestros pecados, que podamos ser salvos eternamente y así darle a Él la alabanza eterna. Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando empezaremos con Juan capítulo 20. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarazaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.